Bienvenidos a una nueva sesión del programa de Educación para la Salud, Quien Diga Miedo. En esta ocasión seguimos hablando de los cigarrillos electrónicos, como ya vimos, qué eran esos cigarrillos electrónicos, a qué se podían parecer, algo sobre su normativa y algo sobre los patrones de uso. Hoy en concreto nos vamos a centrar mucho más en qué efectos estamos viendo que estos artilugios producen en la salud de las personas. El uso de estos cigarrillos, de estos artilugios, o su exposición al aerosol que emiten, porque recordemos que esto sirve para echar un aerosol al ambiente, pues sabemos que son de uso reciente y hemos visto que han crecido exponencialmente a lo largo de los últimos 10-12 años de una manera, pues, como he dicho, exponencial, muy rápida. Y evidentemente pues todavía no tenemos redactados los suficientes efectos sobre la salud, puesto que la exposición a corto plazo muchas veces no se ve hasta que no ha pasado mucho más tiempo. Como sabéis, cuando hablamos del tabaquismo como enfermedad, decimos, insisto mucho, en el tema de la cronicidad, en el tema del tiempo, o más, mejor dicho, del mucho tiempo que tiene que pasar. Pues eso es lo que sucede también con estos artilugios, que tiene que pasar mucho tiempo usándose o estando expuestos a su uso para que nos aparezca un daño sobre la salud. Pero a corto plazo sabemos que son perjudiciales para la salud, porque vemos que aparecen también efectos fisiológicos adversos por su uso cuando se está utilizando, y sobre todo aparecen esos efectos adversos sobre todo en el árbol respiratorio, que es el órgano, el sistema que está en mucho más contacto con todas estas sustancias, a lo mismo que sucede con el humo del tabaco. Sabemos que los líquidos que se contienen en estos aerosoles también tienen sustancias cancerígenas, y estas sustancias cancerígenas se emiten en esos vapores que producen los cigarrillos electrónicos y también siguen haciendo su efecto. Y por supuesto, estas sustancias también sabemos que contaminan al medio ambiente y que contribuyen, tanto el propilenglicol como las partículas o las micropartículas de 0,2,5 partes por millón, o las otras sustancias que son cancerígenas, pues contaminan nuestro medio ambiente. Y también sabemos que se pueden producir intoxicaciones severas por su mal uso. De hecho, en Estados Unidos en el año 2019 se produjeron bastantes casos de muertes en personas jóvenes, sobre todo relacionadas con los líquidos a través de los cuales se producían las vaporizaciones. Y eso podemos decir que son efectos a corto plazo. Y también sabemos que potencialmente pueden, en mucha potencialidad, producirse efectos secundarios, sobre todo por el uso de esos ingredientes que, aunque puedan estar autorizados para su uso por personas, tengan una utilización de uso alimentario, pero por una vía distinta. Normalmente los alimentos se meten por el tubo digestivo y por ahí pues producen mucho menos daño, porque tienen que ser sometidos a la digestión de los gases, de los jugos intestinales. Sin embargo, por vía inhalatoria eso no sucede, y por eso potencialmente estos ingredientes pueden ser tóxicos, como veremos. Los líquidos que se utilizan fundamentalmente contienen glicerina, contienen propilenglicol y pueden o no contener nicotina. Con respecto a la nicotina, la Unión Europea permite solo que se puedan tener unas ciertas concentraciones en ese líquido. ¿Por qué? Pues porque la nicotina es tóxica y en dosis alta pues es mortal, es decir, es un
es una sustancia a tener mucho y muy en cuenta. Y el propilenglicol, que es ese gas que se produce en efecto humo que producen en los espectáculos, pues por vía digestiva, sabemos que está aplicado y se puede aplicar como un condimento alimentario, pero no por otras vías. Y en este caso estamos hablando de que usarlo por vía oral pero fumado es utilizar la vía respiratoria. Y ahí ya la seguridad empieza a no ser igual a su uso alimentario. Para que nos demos cuenta de estos efectos negativos en la salud, tiene que pasar tiempo, sobre todo tiene que pasar tiempo porque el efecto mutagénico y cancerígeno no se produce de la noche a la mañana, no se produce por fumar un solo cigarrillo o por fumar durante un corto espacio de tiempo, sino que se produce a medio y largo plazo. Por tanto, la utilización de los líquidos que se usan en estos dispositivos, lleven o no lleven nicotina, nos pueden afectar y nos pueden afectar a la salud de las personas. Y no solo a la salud de las personas que utilizan voluntariamente estos artilugios, sino que puede afectar a la salud de las personas que respiran aire en el cual se contengan estos vapores y se contengan estas sustancias que están en esos vapores, tanto sea glicerina, propilenglicol, nicotina o cualquiera de las muchas otras sustancias que tiene. La nicotina, sabemos cuando hablamos de ella que tiene muchos efectos, no solo el efecto de producir la adicción, sino que tiene muchos efectos sobre el sistema respiratorio, sobre el sistema inmunológico, sobre el sistema endocrino, es decir, sobre muchos de los sistemas de nuestro organismo, y los efectos no son precisamente favorecedores porque no es una sustancia que necesite nuestro cuerpo para funcionar. Así pues, la nicotina no solo tiene un efecto que podemos decir que engancha a las personas, sino que tiene también un efecto sobre otros sistemas. Y sobre el sistema cardiológico o cardiocirculatorio sabemos que es palpable el uso de la nicotina con producción de efectos tóxicos o efectos dañinos, ¿no? Y no solo eso, sino que la nicotina también induce una alteración mutagénica e induce una alteración en la respuesta inmunológica, con lo cual la posibilidad de tener un proceso oncológico se multiplica muchas veces por un factor que no es ni 1 ni 2, sino que es mucho más elevado. Así pues, los efectos que nos puedan producir por el uso de esa nicotina no son fruto de un día, sino que son fruto de un tiempo usando estos productos que, como vuelvo a repetir, tienen un efecto tóxico, es decir, son dañinos para el cuerpo humano. Y la nicotina sabemos que produce alteraciones mutagénicas, sabemos que produce alteraciones en los cromosomas y sabemos que produce alteraciones en la respuesta inmunitaria. Y esto lo sabemos desde hace mucho tiempo, pero si nos miramos estudios recientes en la revista NAPS, una revista de mayor impacto a nivel mundial, sobre todo revistas de salud, hablan de esto, de los efectos carcinogénicos de la nicotina. Es decir, la nicotina produce cáncer y tenemos que decirlo así. Y lo mismo que ocurre con el cigarro tradicional, con los cigarrillos normales, pues ocurre con estos artilugios electrónicos. Esa nicotina que al final acabarán conteniendo, porque sí, ellos se basan en que se pueden usar sin nicotina, pero es que sin nicotina estos vapores no son atractivos, porque lo que verdaderamente engancha por su efecto adictivo es esta nicotina. Y esta nicotina, cuando se degrada en nitrosaminas, pues es mutagénica, es decir, produce alteraciones en el ADN celular y va a producir también una capacidad o un enlentecimiento en la capacidad de recuperación de esas alteraciones, con lo cual podemos decir que esos estudios que ya sabemos que se hacen a nivel de laboratorio con animales, con ratones, nos están demostrando
que hay una relación con el adenocarcinoma, sobre todo en el hígado, porque tienen que metabolizar esta sustancia que, vuelvo a repetir, es extraña al organismo, pues en un futuro veremos, cuando pase más tiempo, que cada vez aparecerán más estudios en relación a esta patología y en relación a este asunto que estamos hablando ahora mismo. Así pues, la nicotina no es solo que la contenga o no, porque podamos elegirla que la tenga, sino que si la contiene, que al final acabará conteniéndola, porque es la que realmente produce un efecto dopaminérgico y la que produce un efecto que está en relación al placer, está en relación al gusto, está en relación a que eso que estemos haciendo nos atraiga y nos entusiasme el volverlo a repetir, pues al final esos líquidos acaban conteniendo nicotina, y esta nicotina tenemos que saber que es tóxica. Y los sabores y las sustancias para producir aromas, pues tenemos que fijarnos en la cantidad. Hay más de 15.000 sabores ahora mismo. Entonces, ¿para qué tantos sabores? Pues evidentemente para llegar a todos los gustos. No hay otra explicación, porque si no, ¿para qué se utilizaría? Pues mientras más cantidad de sabores, más personas pueden decir a mí me gusta más o a mí me gusta menos. Muchas veces cuando hablamos con personas no fumadoras y sobre todo personas jóvenes, nos remarcan que hay una sensación de calor en los labios cuando están inhalando eso, que evidentemente eso en personas fumadoras desaparece, porque están acostumbradas a que a través de los labios sientan esa sensación de calor, que no es solo sensación, sino que se produce un aumento de temperatura mínimo, pero se produce aumento, y que evidentemente no es una sensación agradable, la cual se mitiga precisamente utilizando estos sabores, ¿no? Y las sustancias que son saborizantes y que son aromatizantes, pues también producen problemas respiratorios. Están en la génesis, o están en el desarrollo, o están colaborando a que por otros mecanismos se puedan producir problemas en el aparato respiratorio, y también nos puedan producir tos, o también nos puedan producir reacciones alérgicas, independientemente de que contengan o no contengan nicotina, y sobre todo porque estén en relación a otras sustancias que estén contenidas en esos líquidos y que muchas veces, vuelvo a repetir, no conocemos actualmente, dada la gran variedad de líquidos que hay. Es imposible poder analizarlo o tenerlo a todos controlados, porque en esto lo que se está perfectamente es bordeando todas las medidas de seguridad, todas las medidas no solo de seguridad alimentaria, sino de seguridad farmacológica. Y muchas veces solo es el propio fabricante el que sabe en concreto qué es lo que tienen estos líquidos. Es decir, este desconocimiento no es ni más ni menos que otra estrategia para producir un avance en ese mercado, es decir, para poder llegar a esos clientes que en definitiva luego lo que intentaremos es fidelizarlos. Y fijaros, hasta metales pesados se contienen en estos cigarrillos electrónicos. Los metales pesados sabemos que son tóxicos, y son tóxicos incluso en concentraciones bajas. Uno de esos metales pesados es el cromo, que tiene propiedades carcinogénicas, es decir, que produce problemas oncológicos a nivel respiratorio, tanto de fosas nasales como de pulmones y bronquios. Aparte del cromo, también sabemos que el cobre está en relación a problemas pulmonares, sobre todo en personas en relación a que trabajan con estos metales. Y fijaros, el zinc también sabemos que afecta al sistema respiratorio y es causante de la fiebre del soldador, para muchas personas desconocida, pero una enfermedad profesional en personas que se dedican a la soldadura. El estaño también produce enfermedades en el aparato pulmonar, en el aparato respiratorio.
La neumoconiosis es una enfermedad muy característica por uso de estaño, raras, pero son enfermedades que el sistema sanitario es consciente de que existe, porque se lleva mucho tiempo investigando en estos asuntos. Así pues, el consumo de cigarrillos electrónicos podemos decir que no es inocuo, y que aunque podamos gozar de una buena salud, a lo mejor en un futuro próximo nos podemos llevar algunas sorpresas, sobre todo por el uso de estas sustancias de un modo recreativo, de un modo lúdico, de un modo muchas veces hasta alegre y de felicidad, y que muchas veces pues posteriormente nos pasa la factura, como ha pasado con el uso de los otros cigarrillos tradicionales. Así pues, recordad que sobre todo los líquidos, incluso si no llevan nicotina, pueden ser tóxicos para nuestra salud, sobre todo porque la vía a través de la que los estamos introduciendo en nuestro organismo no es la vía más adecuada, por la cual sabemos hasta ahora que sean más o menos tóxicos. ¿Qué tenemos que saber? Pues tenéis que saber cómo os sentís, si os sentís cómodos cuando estamos hablando ya de estas cosas, si necesitáis saber algo más para seguir avanzando, o muchas veces os podéis sentir que en ese desconocimiento es muchas veces producto de que es mejor no saber las cosas para que no suceda, cosa que es un atraso, porque mientras más información tengamos, más podemos decidir qué hacemos o no hacemos. Y hay otra cuestión muy importante que los efectos sobre la salud tenemos que tener en cuenta, que es la exposición pasiva al humo de tercera mano. Es palpable también incluso en los cigarrillos electrónicos. Este vapor que se exhala y que se echa al ambiente queda adherido a los muebles, queda adherido a la piel, queda adherido a los tejidos de las ropas que tenemos, y queda adherido al mobiliario que hay de ropa, cortinas, colchas, etcétera, etcétera. Y cualquier persona que esté en ese ambiente puede sufrir los efectos de estos vapores, aún incluso sin ser un fumador activo. Y no quiero dejar de pasar la oportunidad para, sobre todo, estos padres que de un modo parece más saludables deciden pasarse a utilizar cigarrillos electrónicos cuando son o cuando se acaban de convertir en padres para dañar menos a su hijo, que sepan que el uso de los cigarrillos electrónicos también daña a los bebés, también daña a esas personas que inconsciente e involuntariamente se ven expuestas a esas sustancias raras para las cuales nuestro organismo necesita defenderse. Y tenemos que tener claro también otra cuestión importante. Puede servir en determinadas personas para reducir los daños frente a las maneras tradicionales de fumar, y sobre todo puede servir para reducir los daños de una manera temporal, circunstancial, pero no está demostrado que esto sirva para dejar de fumar, aun cuando sabemos que hay otras formas, como puede ser la terapia sustitutiva con nicotina, la terapia farmacológica, en la cual sustituimos una nicotina inhalada por otra nicotina absorbida a través de la mucosa oral o a través de aerosoles. Es efectiva. ¿Para qué vamos a usar algo que hasta ahora desconocemos sus efectos? Y sobre todo cuando sabemos que fumar es perjudicial para la salud, pues inhalar vapores también tenemos que saber que es perjudicial para la salud, y que la reducción del riesgo no llega a eso que nos han vendido del 95%. Es decir, puede haber una reducción del riesgo, como he dicho anteriormente, temporal y circunstancial, pero nunca se va a llegar a ese 90% tan pretendido. Ojalá pudiese ser así, pero eso no es ni más ni menos que una estrategia de marketing, una estrategia de engañar a la gente para vender un producto para una cosa en la cual no está indicada. Es decir, los cigarrillos electrónicos
a fecha de hoy en día podemos decir que no sirve para dejar de fumar, que no sirve como otro tipo de terapias que sí tienen demostrada por estudios científicos su validez y su vigencia. Y este uso no se puede recomendar, ¿eh? Los especialistas en tabaquismo no recomendamos este uso, puesto que hay otras estrategias científicamente avaladas que sí han demostrado su eficacia. Por lo tanto, no podemos decir que esto sirve para reducir los daños de una manera genérica, ni podemos decir que sirve para reducir los daños de una manera general. Puede ser de una manera específica y puntual en algunas personas, pero poco más. Y en relación a la pandemia que nos tiene a todos un poco más en alerta, que es la COVID-19, pues que sepáis que también hay una correlación entre el uso de estos dispositivos de inhalación de vapores con procesos inflamatorios del aparato respiratorio, y la COVID-19 sabéis que lo que produce en sus formas graves es una gran inflamación en los bronquios, con lo cual hay relación entre ser consumidor de cigarrillos electrónicos y sufrir mayor gravedad por tener una infección como puede ser la del COVID. Y en definitiva podemos llegar, después de esta exposición, a estas 5 conclusiones. El uso de los dispositivos electrónicos tiene efectos para la salud, incluso cuando no tienen nicotina. Es decir, la nicotina sí sabemos que engancha, pero debemos de recordar que la nicotina es tóxica de muchas maneras, es decir, no solo de la manera de la dependencia, sino de una manera de alteración del sistema inmunológico, de alteración del sistema cardiológico, de alteración del sistema endocrino. Que la nicotina es la misma, sea un cigarrillo tradicional o sea un cigarrillo electrónico. Es un alcaloide que se contiene en unos determinados productos y que por ello es por lo que produce su efecto. Y que el consumo de cigarrillos electrónicos no es inocuo, es decir, no es baladí, no es algo que sea frágil, sino que es algo que nos puede complicar nuestra salud, y algo que nos puede complicar en el futuro el tener unos determinados niveles de salud que no sean los que hemos querido tener durante mucho tiempo, y que por supuesto no se recomienda en estos momentos como una fórmula para dejar de fumar o como una forma que esté demostrada que sirva para dejar de fumar. Y de hecho la experiencia, sobre todo mi experiencia personal, me dice que de las personas que utilizan estos dispositivos difícilmente se desenvuelve de la dependencia a la nicotina y se convierten en fumadores duales de cigarrillos normales y de cigarrillos electrónicos. Y sobre todo que no se puede recomendar cuando existen otras enfermedades, ni cuando existen, por ejemplo, infecciones. Es decir, pensar que el uso de estos artilugios en personas que tienen otra patología puede llevarle a tener menos daño para su salud no es cierto, y nos puede llevar a errores. Así que muchas gracias y espero haberos aclarado algunas de las cuestiones que todavía desconocíais. Os espero en la siguiente sesión y que tengáis un buen día. Hasta otra.